situaciones cuando vemos que nuestros hijos ingresan a algo que creyeron que les gustaba, y están 1 o 2 ciclos y se sabe que papá ya no gusta esa carrera. Y se les pasándose a otra, y de economía se pasan a psicología que no tiene nada que ver, y de economía nuevamente quiere contabilidad, lo único que hacen es perder tiempo y dinero. Entonces hay que enseñarles a pensar primero que sea una carrera, ¿ok? Que esté entre los que le guste. Una vez que alguien lo que le guste, que empiece a investigar sobre ello. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿tendré talento para eso? ¿Sí? Porque me puede, ok, ya, me gusta, ya lo investigué, pero ¿será que yo soy bueno para eso? ¿Saben que de las 3 que yo elegí, me quedo con enfermería? Pero si yo tengo pánico a las inyecciones, ¿podré ser enfermera? Y si no puedo ver sangre, ¿podré ser enfermera? Si yo quiero ser cantante porque me encanta la música, chévere, voy a ser la discoteca, quiero ser cantante. Si canto como Susi Díaz, ¿podré ser cantante? No. Entonces tengo que tener talento, ¿ok? Que me guste, que sea bueno para ello, que haga talento. Y después la otra pregunta. Cuando termine la carrera, ¿hay campo laboral? ¿Hay campo laboral? Porque todo está bien, pero existen carreras cuyo campo laboral está saturado. Y generalmente son las carreras tradicionales. Se lo digo yo, mire, yo soy médico, y sin embargo me da mucha pena ver muchos de mis colegas sin chamba. Hace unos años fui regidora de la Municipalidad de San Miguel, y una vez estábamos en sesión de consejo y vinieron de Serenal Movizados que habían pagado 3 capistas porque el cambio de dólares en la calle. Uno de ellos era médico ginecólogo con 2 balazos en el mundo. Porque cuando hay que mandar a hijos al colegio y cuando hay que pagar cuentas cada mes, uno ¿qué no hace por un hijo, verdad? Entonces a mí no me gustaría, por eso digo que mi hijo, ¿sí?, se gradúe de médico o de cualquier otra profesión y solamente, al terminar la carrera, voy a ir a la graduación, ¿no?, y el título va a servir de oro en la sala. Pero cuando vaya a buscar trabajo, no hay. Y al final termina trabajando en algo, cualquier otra cosa menos a lo que estudió. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa yo les digo a los jóvenes? ¿Sí? Estudien algo que les sirva y que ustedes puedan ejercer acá en el país o en el extranjero. Porque, claro, es lamentable decirlo, pero es cierto. ¿Quién no se quiere ir a probar suerte en otro país? Muchos lo hacen. Les cuento por experiencia porque yo tengo 2 hermanas, una que continúa médico, la otra abogada, ¿sí?, y están viviendo en Estados Unidos. La que es médico trabaja como enfermera y la que es abogado podrá ejercer las leyes peruanas y en Estados Unidos. No seguro. Entonces, ¿sí?, ayuden a sus hijos o a sus nietos, a sus familiares a elegir una carrera que sea, ¿sí?, que sea buena. Bueno, todas las carreras son excelentes, pero que tengan posibilidades de ejercerla acá, que no tenga competencia en el mercado, que haya cosas laborales, y si no quieren acá, pues que se vayan al extranjero. Cuando vayan al extranjero no van a ir a lavar platos, no van a ir a tener camas a un hotel, van a ir a trabajar para estudiar. Y una de esas carreras es la que estamos de antropología social. ¿Sí? Sí. Aquí vemos unas fotos donde nuestros alumnos, ¿sí?, sensibles y comprometidos, están haciendo prácticas ya desde el primer ciclo con alumnos mayores. Aquí están visitando el albergue María Pérez Arauz de la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Sí? Nuestros mismos alumnos, actualmente ellos están en 3er ciclo. ¿Sí? También participan en hacer campañas de salud, campañas preventivas. Continuar. ¿Sí? Esta es una campaña que tuvimos en María del Triunfo. ¿Sí? Y también hacen visitas de estudio, ¿no? Aquí un grupo de alumnos de segundo, que actualmente están en segundo ciclo, hicieron una visita del Museo de Historia Natural.
Para terminar, quiero decirles de que el gerontólogo, ¿sí? Ya hemos hablado de su campo de acción, ya hemos hablado que es una carrera, ¿sí? Que tiene campo laboral acá y fuera del país, ¿sí? Y voy a referirme muy brevemente al plan de estudios. Si ustedes ven, el plan de estudios es muy completo. El gerontólogo es un poco médico, un poco enfermero, un poco trabajador social, un poquito de psicología, estudia de todo un poco. Estudia 4 ciclos de psicología. ¿Por qué? Porque el gerontólogo es el director, el gerente, el jefe, como quieran llamarlo, ¿de qué? De los centros, del adulto mayor, de los clubes de cuidado, los casos de la tercera edad, como se llaman, ¿ok? Él es el jefe, él es el que dirige, ¿sí? Entonces, como él va a tratar con el adulto mayor, como si el adulto mayor que tiene esa problemática social, que la lo tiene, que la escucha, él tiene que saber de psicología, ¿no? Para saber frente a qué tipo de personalidad está. Por eso estudian 4 ciclos de psicología, ¿sí? Pero de pronto están haciendo, ¿no? Como en ese club, están haciendo sus talleres de tai chi, de biodanza, están haciendo bailando marinera, están haciendo o hay algún hipertenso, de pronto alguien se cae, se lastima, él tiene que darle los primeros auxilios. Puede decir que estudia enfermería 1, enfermería 2, ¿sí? Para darle los primeros auxilios. Pero por ahí viene un viejito y dice, ¿sabe qué? Mire, me toca tomar la pastilla, la presión, pero no sé cuál de todas esta es. El gerontólogo ya farmacología para saber diferenciar qué cosa es un antihipertensivo de un antidiabético, etc. Estudia nutrición, porque en los clubes de cuidados hay el comedor, ¿no? Entonces ellos estudian 3 ciclos de nutrición, estudian medicina, un poco de medicina, las enfermedades crónicas y degenerativas del adulto mayor, ¿no? Estudian valoración o cuidado del adulto mayor, estudian un poco de derecho para saber cuáles son las normas legales, ¿sí? Que amparan al adulto mayor, porque el gerontólogo social es la voz de los que no tienen voz. Porque el gerontólogo social es el abanderado y el que va a crear una cultura de respeto por el adulto mayor y el que va a sensibilizar a la sociedad, ¿sí? Para que se respete sus derechos. Por eso también estudian un poco de medicina, de derecho, ¿sí? Y estudian turismo, qué bonito. Pero no cualquier tipo de turismo, estudian turismo gerontológico. Porque una de las cosas que más les gusta hacer a los adultos mayores es viajar, por supuesto, porque ellos ya pasaron por todas las etapas de la vida, ya fueron niños, jóvenes, adolescentes, ya sus hijos están, ¿no? Están viendo sus propios hijos. Muchas veces uno dice, ya que yo no puedo ser profesional, ay, que a mí se me dijo lo que es. Pero ya tus hijos son profesionales, pues ahora ya te toca. Ay, pero a mi edad ya para qué. ¿Cómo que para qué? Usted sabe que una de las mejores edades para empezar a estudiar un idioma es a los 60 años. ¿Sí? Una vez yo iba por Italia y vi una universidad inmensa, ¿no? Esta me parece una ciudad universitaria, que será como la de San Marcos, ¿no? Y era una universidad de tercera edad. Y todos eran adultos mayores con su jeans, su mochila, sus zapatillas, etc. Entonces, ¿por qué no? O sea, el gerontólogo social es ese profesional que le va a enseñar al adulto mayor y a la familia y a la sociedad, le va a cambiar el ser y le va a enseñar que la vida no acaba a los 60 años, que a los 60 años se inicia una nueva etapa y que hay que vivirla, que hay que gozarla, ¿sí? Como todas las anteriores. Yo siempre le digo a los jóvenes, le digo a mis alumnos, lo importante es no quemar etapas. Cada etapa hay que vivirla al máximo, ¿sí? Cuando uno es niño, o sea, solamente hay que jugar, hay que ser feliz y punto. No debería haber niños trabajando en las calles. Cuando uno es joven, hay que vivir las cosas propias de la adolescencia, ¿sí? Pero con valores, con moral, sin quemar etapas, ¿sí? No que después chiquillos de 14, 15 años se adelantaron a jugar a la calle y la mamá y terminan, ¿sí? Quemando etapas cuando eso venía posteriormente. Pero cuando